Buenos días, un placer estar grabando esta presentación para nuestra comunidad de habla hispana. El pasado sábado estuvimos discutiendo sobre algunas herramientas para controlar la enfermedad del virus del síndrome respiratorio reproductivo porcino y queríamos transmitirles desde el grupo de soluciones de área en Boehringer Ingelheim algunos de los conceptos con los que estamos trabajando. Mi nombre es Jean Paul Cano. Y como les dije, trabajo para Boehringer Ingelheim en los Estados Unidos. Actualmente es bastante estándar la forma de controlar el virus del PIRS, mediante, o incluso eliminarlo de una granja mediante una estrategia que se conoce como cargar, introducir la mayor cantidad de cerdas de reemplazo posibles en la granja de madres, cerrarla, detener esa introducción de reposición o de reemplazo por un periodo que es bastante estándar de 200 días, puede ser acortado con ciertas recomendaciones, luego homogeneizar la inmunidad de la población, que puede ser hecho mediante la exposición masiva a virus de campo o la utilización de vacunas a virus vivo modificado. Después de este proceso, hay una verdadera alta probabilidad de eliminar el virus de campo que estaba circulando en esa población de madres. Dos notas importantes es que los cerdos deben ser destetados a un lugar externo, al menos durante un periodo de esta fase de cerrado, y que debe aplicarse medidas de MAC-Rebel o de control de disminución de la transmisión en las salas de maternidad un poco intensivas durante algunas semanas también. Sin embargo, el problema no es este, sino que las granjas que están negativas, como ven en este gráfico, empezaron con 100% de granjas negativas y al pasar un periodo de 60 semanas o 70 semanas, pues muchas de ellas ya habían sido infectadas. Al paso de 3 años, solamente 40% de las granjas que comenzaron como PIRS negativas se mantenían de la misma manera. Es decir, que hay una alta probabilidad de infectar a una granja si ésta se encuentra en una zona de alta densidad. Este otro ejemplo muestra el número de abortos por 1000 cerdas en una granja, y cada uno de esos 4 eventos que se observan en la diapositiva son introducciones de virus del PIRS de diferentes aislados. Entonces, una granja que estaba bajo una tremenda presión de infección que experimentó 4 brotes de campo. Entonces, como les decía, es posible eliminar el virus de una granja. El problema es que esas granjas se mantienen con una alta probabilidad de infectarse de las granjas vecinas. La alternativa, que está tomando bastante importancia, relevancia y ha sido objeto de mucho estudio y debate, es el control regional. El término se refiere al control regional y área porque incluye evaluar cuáles son aquellos sitios que están ubicados en el mismo en la misma zona, en la misma área, y que van a compartir el riesgo de infección, bien sea por proximidad geográfica o por conexiones o relaciones de cómo se mueven los cerdos en el área. Aquí tienen un ejemplo de unas granjas que están en un diámetro más cercano a 3 kilómetros en el proyecto de Sonora, en México. ¿Cuáles son las herramientas que hay actualmente para controlar o para aplicar este proyecto de control regional en las zonas que tienen problemas con el virus del PIRS? Lo que se llama planes de salud o planes de intervención en los rebaños, pues están bastante estándares. Hay formas como abordar la enfermedad que los veterinarios están acostumbrados a utilizar con una buena oportunidad de eliminar el virus. Hemos entendido muchísimo mejor la bioseguridad, que es importante para mantener las granjas sin la infección. Hemos mejorado los diagnósticos, tanto el PCR como los ELISAs, y por supuesto también la forma de obtener la muestra con los fluidos orales, las cuerdas que se cuelgan para obtener fluidos orales, y de esta manera pues no tener que desangrar, tomar cada uno de los animales. La vacunación es una herramienta con la utilización de virus vivo modificados, una herramienta que ha estado con nosotros durante mucho tiempo, pero que no entendíamos cómo utilizarla. Hoy en día sabemos que puede ser importante para homogeneizar la inmunidad de la población, para reducir la excreción, y puede ser clave en algunos de los proyectos. Tenemos herramientas mejores para educar, comunicar y planear, y tenemos verdaderamente softwares o programas de computadoras que nos permiten analizar grandes cantidades de data que incluyen localización de granjas, secuencias, resultados de laboratorio. Cualquiera de las intervenciones de salud que vamos a aplicar a una granja o a un sistema
tienen básicamente dos perspectivas de cómo evaluar su beneficio. La primera es la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar, es el valor directo. Simplemente lo que nosotros medimos usualmente en nuestros sistemas, en nuestras granjas, y que estamos verdaderamente cómodos al trabajar con ellos, con esos parámetros. Ya vamos a ver cuáles son. Pero luego hay un valor indirecto que no es necesariamente tan obvio, que no estamos acostumbrados a medir y que necesitamos diferentes estrategias o herramientas para poder medirlo. Ejemplo de ese valor directo, para relacionarlo directamente con el mejoramiento en el rendimiento, en la productividad de esa empresa, tenemos la reducción de la mortalidad de los cerdos eliminados o descartados, la reducción de los abortos, aumento de la tasa de partos, aumento de los lechones destetados por camada, aumento de la ganancia diaria de peso y reducción de la conversión alimenticia. Esos son parámetros a los que estamos acostumbrados a medir en nuestras explotaciones y que son cosas que podemos ver muy fácilmente. Ese es el efecto directo, el valor directo de una intervención sanitaria. Ejemplos son estos gráficos que estamos presentando a continuación, como el número de lechones, la proporción de cerdos desde destete matadero que sobreviven y son enviados a mercado antes de la intervención hasta la semana 23, 24, y luego ven la línea que marca la intervención y ven el incremento sustancial después de esta intervención. En este caso la intervención fue la vacunación de los lechones de destete con la vacuna de virus vivo modificado. En el mismo sistema observamos otro valor directo, que es el aumento de la ganancia diaria de peso después de la intervención. Otro ejemplo de este valor directo, también con el uso de la vacuna de virus vivo modificado contra el virus del PIRS, es la mortalidad en el periodo de batería, de destete o de transición. En este periodo observamos, antes de la intervención, antes del diciembre del 2007, observamos cómo había alta variabilidad en el porcentaje de mortalidad y picos muy altos de mortalidad, y a partir de ese periodo, después de la intervención de la vacunación temprana de lechones entre 7 y 10 días contra el virus del PIRS usando una vacuna de virus vivo modificado, observan cómo se reduce la variabilidad y la mortalidad de forma bien sustancial. Esta información refiere a un gran número de rebaños, son cercanos a 10 granjas de cerdas de 3.000 cerdas cada una. Ahora, para hablar un poquito del valor indirecto, aquello que no estamos tan acostumbrados a medir y que son cosas que no observamos tan fácilmente, nosotros en el caso del virus del PIRS nos concentramos en aquellos factores que puedan reducir la exposición al virus o el riesgo de exposición de este virus. El primer parámetro es que queremos reducir la carga viral y por lo tanto la excreción de ese virus al ambiente. El segundo parámetro importante en este valor indirecto es la reducción de la variabilidad genética o de la diversidad genética. ¿Cuántas cepas o aislados diferentes del virus del PIRS existen en ese sistema o en esa región? Y finalmente, la reducción de la aparición o de la de la emergencia de nuevas variantes, el riesgo de aparición de nuevas variantes, nuevas cepas o nuevos aislados en la zona. Entonces, con estos tres parámetros, reducción de la excreción o de la carga viral, de la variabilidad genética o de la diversidad genética en la zona y de la probabilidad o el riesgo de aparición de nuevas cepas, nosotros obtenemos lo que sería el riesgo o el valor indirecto para la intervención, en este caso la vacunación contra el virus del PIRS. Déjenme darles algunos ejemplos. En este gráfico ven la proporción de cerdos PCR positivos después de la infección con un virus de campo. La barra roja muestra animales no vacunados y pueden observar que a los 7 días había 100% de animales con virus de campo en sangre y a los 14 días había 84% de animales con virus de campo en sangre. La barra verde presenta animales vacunados con la vacuna ATP de virus vivo modificado contra el virus del PIRS, 75% de animales virémicos a los 7 días y bajó significativamente a los 14 días hasta un 17% de los cerdos infectados se permanecían virémicos.
En los mismos cerdos también se midió la cantidad de virus que había presente en el suero. Entonces pueden observar cómo hay una reducción en los 7 días desde la barra roja no vacunados a la barra verde vacunados de aproximadamente un log. Una gran reducción de la cantidad de virus que tenían esos animales, y a los 14 días una reducción de más de 2 log en esos cerdos que fueron vacunados en comparación con los cerdos no vacunados. En la investigación que estamos haciendo en estos momentos, queremos asociar que esa reducción de la carga viral en animales virémicos vacunados coincide o está asociada a una reducción en la excreción del virus que tengan esos cerdos. Y esto podría ayudar mucho a reducir el nivel de desafío en nuestras granjas, en nuestros sistemas y en nuestras regiones. Otro ejemplo de valor indirecto es un estudio que realizó el Dr. Paulson en un sistema muy grande, en el que se comenzó a vacunar las cerdas de reemplazo, las granjas de cerdas de forma rutinaria 3 veces al año, y los lechones al destete. Observen que en el primer periodo, que tiene el número 67, en ese periodo de aproximadamente 5 meses, el segmento de la barra amarillo que dice 46% es la proporción de todas las secuencias que se obtuvieron que corresponden al virus vacunal. Luego tienen una barra marrón que es un virus de campo, luego una barra violeta o azul que es otro virus de campo, una barra amarilla un poco naranja, otro virus de campo, y una barra verde o un segmento de la barra verde que es otro virus de campo. Entonces en este momento teníamos incluido el virus vacunal 5 aislados o cepas diferentes circulando en ese sistema. Ven que a pasar del tiempo, mediciones cada 5 meses, el virus vacunal va desplazando otros virus, y así ven en el último periodo que 76% de las secuencias detectadas en esa población eran virus vacunal. La barra marrón, ese virus desapareció de la población. La barra verde, que era bastante amplia, prácticamente desaparece de esa población, y la barra azul y amarilla naranja pues persisten aún en esa población, pero ustedes ven como hay muchísimo menos variabilidad genética en ese sistema comparado con cuando se empezó el programa de vacunación. Quiero utilizar como ejemplo dos de las investigaciones que tuve la suerte de realizar cuando hice mi doctorado en la Universidad de Minnesota con el Dr. Scott Dee, en el que queríamos de verdad averiguar cuál eran las limitaciones y el potencial aplicación de las vacunas a virus vivo modificado contra el virus del PIRS. Realizamos 2 experimentos en el que infectamos a una población grande de cerdos, y después de que los cerdos estaban infectados realizamos vacunaciones terapéuticas, es decir, un esquema de desafío contrario al que tradicionalmente se realiza cuando usted vacuna y posteriormente realiza el desafío. Nosotros hicimos el desafío primero y vacunamos posteriormente con diferentes protocolos que les voy a mostrar, de manera que se pudiera detectar en qué sentido o de qué forma la vacuna estaba afectando la dinámica de infección de esa población infectada. Permítanme enseñarles nuevamente el diseño. Tenemos el grupo A, es el grupo que solamente recibió el virus de campo al día 0. En el caso del desafío heterólogo fue el virus Minnesota 30-100. Y luego teníamos 3 protocolos de vacunación. El grupo B solamente recibió una vacuna a los 7 días. El grupo C recibió 2 dosis de vacuna a los 7 y 37 días después del desafío inicial. Y el grupo D recibió 3 dosis de vacuna a los 7, 37 y 67 días del desafío inicial con el virus de campo. El grupo E es un grupo control, no desafiado y no vacunado. Además teníamos un grupo de animales solamente vacunados para poder comparar la dinámica de estos cerdos. En el gráfico que les presento, queremos mostrarles la duración de la transmisión de virus de campo hacia los centinelas que se introducían en estas poblaciones. Y ven en la diagrama, en la parte de abajo de la diapositiva, cómo teníamos 3 grupos diferentes de centinelas en cada uno de esos grupos con diferentes protocolos de vacunación y exposición. El primer grupo de 10 centinelas en una población de 80 cerdos, en cada uno de esos grupos,
se introdujo al día 37 y se retiraron al día 67. Fueron sacrificados y se colectaron todas las muestras. Al día siguiente introducimos 10 centinelas más en cada uno de los grupos, total de 40 centinelas, 10 centinelas en cada grupo, desde el día 68 hasta el día 97. Los retiramos y tomamos muestras de tejidos y sangre. El día siguiente, el día 98, introducimos 10 centinelas más en cada uno de los grupos para así evaluar hasta cuándo se mantenía la infección de esos centinelas, para medir la excreción, la duración de la excreción del virus. Como resultados interesantes, les puedo enseñar que hubo transmisión del virus de campo entre 37 y 67 días y entre 67 y 97 días, en todos los grupos, no importa si era solamente virus de campo o virus de campo y vacunación. El dato interesante es que tenemos que considerar que a pesar de que ustedes vacunen una población, el virus de campo va a seguirse transmitiendo al menos hasta 67, 70 días. Entonces los periodos de aclimatación de cerdas de reemplazo deben de considerar estos periodos. Por eso es que el periodo de enfriamiento no debería ser menor a 100 días después del desafío o de la vacunación. Interesantemente, entre el día 97 y 127 después del desafío inicial, el único grupo de centinelas que se infectó fue el grupo que solamente recibió virus de campo. Es decir, todos los grupos que habían sido vacunados después de la infección no desarrollaron, no transmitieron el virus de campo ni el virus vacunal a los centinelas que fueron introducidos en esa población específica. Entonces podemos decir que la vacunación masiva de una población infectada reduce la duración de la transmisión del virus de campo. En este otro gráfico les quiero enseñar la respuesta clínica, y en este caso sería el valor directo de la vacunación contra el virus del PIRS con vacuna de virus vivo modificado en diferentes poblaciones de este mismo estudio con diferentes background o estatus de vacunación y desafío. Recuerden, el grupo A solamente recibió el virus de campo, el grupo B, C y D recibieron virus de campo y vacuna, el grupo E es nuestro control negativo, son animales que nunca vieron virus de campo antes, el grupo F es el grupo vacunado y el grupo E es nuestro estricto control negativo para evaluar los parámetros clínicos. Al día 98, después de nuestro desafío inicial, tomamos un subgrupo de cada una de esas poblaciones, 10 animales de cada grupo, y los llevamos a corrales de aislamiento, salas de aislamiento, y los desafiamos con otro grupo, con otro virus, Minnesota 184, que es un virus de alta patogenicidad que causa muchos problemas, muchos signos clínicos en cerdos. Ustedes pueden observar que básicamente cualquier nivel de exposición previa, incluyendo únicamente la vacunación, mejora la ganancia diaria de peso, la mortalidad, la reducción del apetito, es decir, no hay reducción de apetito y no hay fiebre. Si lo comparamos contra los animales que ven por primera vez el virus Minnesota 184, donde observan fiebre, mortalidad, reducción severa en el apetito y reducción drástica de la ganancia diaria de peso. Conclusión, la vacunación contra el virus del PIRS mejora la respuesta clínica contra, en este caso, un virus de alta patogenicidad. Algo interesante es que a pesar de el nivel de exposición de estos cerdos, ellos aún fueron infectados y pudimos detectar el virus 184 en animales con gran número de exposiciones previas a este experimento. Entonces, en Boehringer Ingelheim estamos promoviendo una iniciativa para entender cómo podemos reducir el riesgo de infección de una granja al virus del PIRS. Lo que generalmente esperamos cuando se nos infecta una granja es que las granjas vecinas, en un periodo de tiempo que puede ser de meses o de años, se van a infectar, bien sea por la transmisión mediante camiones, personal, aerosol, animales o semen. Lo que nosotros quisiéramos hacer para reducir el signo, promover, evaluar la promoción de qué pasaría si aumentamos la inmunidad de la zona y consideramos a nuestra zona, nuestro área de granjas que comparten el mismo riesgo como una sola granja, incrementamos la inmunidad en toda esa zona, en toda esa población. Es posible que una nueva infección sea contenida en una o dos granjas y no se transmita el virus de campo a las granjas vecinas.
Este concepto ha sido probado para otras enfermedades y es la investigación que en nuestro grupo en Boehringer Ingelheim estamos apoyando, investigación independiente de universidades para entender cómo funcionaría la dinámica de infección en una región y cambiando la perspectiva de una granja una única granja a una región que incluye varias granjas y donde hay una dinámica de infección más compleja. Con esto les dejo. Por favor, pueden escribirnos con cualquier pregunta o comentario. Son bien recibidos y les agradezco su atención. Muchas gracias.